Audioescuelasabática.com. Lección número 3, para el 15 de octubre de 2022. Comprendamos la naturaleza humana. Sábado 8 de octubre. Para memorizar. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2, verso 7. La tensión entre la palabra de Dios, ciertamente morirás, de Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, y la promesa falsa de Satanás, ciertamente no morirán, de Génesis capítulo 3, verso 4, no se limita al jardín del Edén. Ha resonado a lo largo de la historia. Muchos intentan armonizar las palabras de Satanás con las de Dios. Para ellos, la advertencia morirás se refiere solo al cuerpo físico perecedero, mientras que la promesa ciertamente no morirán sería una alusión a un alma o espíritu inmortal. Pero este planteamiento no funciona. Por ejemplo, ¿se puede armonizar las palabras contradictorias de Dios y de Satanás? ¿Existe un alma o espíritu inmaterial que sobrevive conscientemente a la muerte física? Hay muchos intentos filosóficos e incluso científicos para responder estas preguntas. Pero como cristianos, cuyo fundamento es la Biblia, debemos reconocer que solo el Dios Todopoderoso, aquel que nos creó, también nos conoce perfectamente. Salmo 139. Por lo tanto, solo en su palabra, las Escrituras, podemos encontrar respuestas a estas preguntas cruciales. Esta semana consideraremos de qué manera el Antiguo Testamento define la naturaleza humana y la condición de los seres humanos al morir. Audioescuelasabática.com. Domingo 9 de octubre. Un ser viviente. Escucha Génesis capítulo 1, versículos 24 al 27 y capítulo 2, versos 7 y 19. ¿Qué similitudes y diferencias puedes ver entre la forma en que Dios creó a los animales y a la humanidad? ¿Qué nos dice Génesis capítulo 2, verso 7 sobre la naturaleza humana? Génesis capítulo 1, versos 24 al 27. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 2, versos 7 y 19. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. El relato de Génesis declara que en el sexto día de la semana de la creación, Jehová Dios dio vida a los animales terrestres y a los primeros seres humanos, una pareja. Génesis capítulo 1, versos 24 al 27.
Se nos dice que formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Génesis capítulo 2, verso 19. También formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis capítulo 2, verso 7. Aunque los animales y el hombre fueron hechos de la tierra, la formación del hombre fue distinta de los animales por dos razones. En primer lugar, Dios formó al hombre físicamente y luego sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2, verso 7. Era una entidad física antes de convertirse en una entidad viviente. En segundo lugar, Dios creó a la humanidad como hombre y mujer, a imagen y semejanza de la deidad. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Génesis capítulo 2, verso 7 explica que la infusión del aliento de vida en el cuerpo físico de Adán lo transformó en un ser viviente, hebreo Nefesh Hayah, o literalmente un alma viviente. Esto significa que no tenemos un alma que pueda existir separada del cuerpo. Más bien, somos un ser vivo o alma viviente. La afirmación de que esta alma es una entidad consciente que puede existir separada del cuerpo humano es una idea pagana, no bíblica. Comprender la verdadera naturaleza de la humanidad nos impide aceptar la noción popular de un alma inmaterial y todos los peligrosos errores construidos sobre esa creencia. Ninguna parte aislada del ser humano, separada de la persona en su conjunto, tiene una existencia consciente. Dios nos creó de una manera formidable y maravillosa, y no debemos especular más allá de lo que las Escrituras realmente dicen sobre este asunto específico. De hecho, no solo la naturaleza de la vida misma es un misterio. Los científicos aún no pueden ponerse de acuerdo sobre qué significa exactamente que algo esté vivo. Aún más misteriosa es la naturaleza de la conciencia. ¿Cómo es que los pocos gramos de tejido material, células y sustancias químicas en nuestra cabeza, el cerebro retienen y crean cosas inmateriales como los pensamientos y las emociones? Quienes estudian esta idea admiten que realmente no lo sabemos. ¿Qué gran milagro es la vida? ¿Por qué deberíamos regocijarnos en el regalo no solo de la vida, sino también de la vida eterna, un milagro aún mayor? Audioescuelasabática.com. Lunes 10 de octubre. El alma que pecare, esa morirá. Escucha Ezequiel capítulo 18, versículos 4 y 20, y Mateo capítulo 10, verso 28. Estos versículos, ¿cómo pueden ayudarnos a comprender la naturaleza del alma humana? Ezequiel capítulo 18, versos 4 y 20. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mateo capítulo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La vida humana en este mundo pecaminoso es frágil y transitoria. Isaías capítulo 40, versos 1 al 8. Nada infectado por el pecado puede ser eterno por naturaleza. Comillas, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, verso 12. La muerte es la consecuencia natural del pecado que afecta a toda la vida aquí. Sobre esta cuestión hay dos conceptos bíblicos importantes. Uno es que tanto los seres humanos como los animales mueren. Como dijo el rey Salomón, comillas, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Eclesiastés capítulo 3, versículos 19 y 20. El segundo concepto es que la muerte física de una persona implica el cese de su existencia como alma viviente. Hebreo Nefesh. En Génesis capítulo 2 versos 16 y 17, Dios había advertido a Adán y a Eva que si alguna vez pecaban al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirían. Dios repitió esta advertencia en Ezequiel capítulo 18, versículos 4 y 20, para reforzar el concepto «el alma que pecare, esa morirá». Esta declaración tiene dos implicaciones principales. Una es que, dado que todos los seres humanos somos pecadores, todos estamos bajo el inevitable proceso de envejecimiento y muerte. Romanos capítulo 3 versos 9 al 18 y versículo 23. Otra implicación es que este concepto bíblico anula la noción popular de una supuesta inmortalidad natural del alma. Si el alma es inmortal y está viva en otra esfera después de la muerte, entonces en realidad no morimos, al fin y al cabo, ¿verdad? En contraste, la solución bíblica para el dilema de la muerte no es un alma incorpórea que migra al paraíso, al purgatorio o al infierno. De hecho, la solución es la resurrección final de los que murieron en Cristo. Como dijo Jesús en su sermón sobre el pan de vida, comillas, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, verso 40. ¿Por qué la certeza de la segunda venida, que está garantizada por la primera venida de Cristo? Y a fin de cuentas, ¿de qué sirvió la primera venida de Cristo sin la segunda? ¿Es tan decisiva para todo lo que creemos? ¿Qué esperanza tendríamos sin la promesa de su regreso? Audioescuelasabática.com. Martes 11 de octubre. El espíritu vuelve a Dios. Escucha Génesis capítulo 2 verso 7 y Eclesiastés capítulo 12 versos 1 al 7. ¿Qué contraste ves entre estos dos pasajes bíblicos? ¿Cómo pueden ayudarnos a comprender mejor la condición humana después de la muerte? Escucha también Génesis capítulo 7, verso 22. Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Eclesiastés capítulo 12, versículos 1 al 7. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido,
y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Génesis capítulo 7, verso 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Como ya vimos, la Biblia enseña que el ser humano es un alma. Génesis capítulo 2, verso 7, y el alma deja de existir cuando el cuerpo muere. Ezequiel capítulo 18, versos 4 y 20. Pero, ¿qué sucede con el espíritu? ¿No permanece consciente incluso después de la muerte del cuerpo? Muchos cristianos creen que sí, e incluso tratan de justificar su postura citando Eclesiastés capítulo 12, verso 7, que dice, comillas, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero esta declaración no sugiere que el espíritu de los muertos permanezca consciente en la presencia de Dios. Eclesiastés capítulo 12, versos 1 al 7, describe en términos bastante dramáticos el proceso de envejecimiento que culmina con la muerte. El versículo 7 se refiere a la muerte como la inversión del proceso de creación mencionado en Génesis capítulo 2, verso 7. Como ya se ha dicho, en el sexto día de la semana de la creación, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2, verso 7. Pero ahora, Eclesiastés capítulo 12, verso 7, nos dice que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Por consiguiente, el aliento de vida que Dios sopló en las fosas nasales de Adán y que también proveyó para todos los demás seres humanos, vuelve a Dios. En otras palabras, simplemente deja de fluir en ellos y a través de ellos. Debemos tener en cuenta que Eclesiastés capítulo 12, verso 7 describe el proceso de muerte de todos los seres humanos y lo hace sin distinguir entre justos e injustos. Si los supuestos espíritus de todos los que mueren sobreviven como entidades conscientes en la presencia de Dios, entonces los espíritus de los impíos están con Dios. Esta idea no armoniza con la enseñanza general de las Escrituras. Como el mismo proceso de muerte ocurre tanto con los seres humanos como con los animales, Eclesiastés capítulo 3, versos 19 y 20, la muerte no es otra cosa que dejar de existir como seres vivos. Como dijo el salmista, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Salmos 104, 29. A menudo decimos que la muerte es solo parte de la vida. ¿Qué tiene de malo eso? Que la muerte es lo opuesto a la vida, la enemiga de la vida. Entonces, ¿qué gran esperanza se encuentra en este versículo? El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, verso 26. Audioescuelasabática.com.
Miércoles 12 de octubre. Los muertos nada saben. Escucha Job capítulo 3 versos 11 al 13. Salmos 115, 17. Salmos 146, 4 y Eclesiastés capítulo 9 versos 5 y 10. ¿Qué podemos aprender de estos pasajes sobre la condición de los seres humanos al morir? Job capítulo 3 versos 11 al 13. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aqué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Salmos 115, 17. No alabarán los muertos a Yahvé, ni cuantos desciendan al silencio. Salmos 146, 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Eclesiastés capítulo 9 versos 5 y 10. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Algunos comentaristas bíblicos argumentan que estos pasajes, Job capítulo 3 versos 11 al 13, Salmos 115, 17, Salmos 146, 4, Eclesiastés capítulo 9 versos 5 y 10, escritos en lenguaje poético, no pueden usarse para definir la condición de los seres humanos al morir. Es cierto que a veces la poesía puede ser ambigua y se puede malinterpretar con facilidad, pero no es así con estos versículos. Su lenguaje es claro y sus conceptos están en total armonía con las enseñanzas generales del Antiguo Testamento sobre el tema. En primer lugar, Job capítulo 3. El patriarca lamenta haber nacido debido a todo el sufrimiento. En los momentos más terribles, ¿quién no ha deseado no haber nacido nunca? Él reconoce que si hubiera muerto al nacer, estaría dormido y en reposo. Job capítulo 3 versos 11 y 13. Salmo 115 define el lugar donde están los muertos como un lugar de silencio, porque no alabarán los muertos a Jehová. Salmo 115, 17. Esto difícilmente sugiera que los muertos fieles y agradecidos, estén en el cielo adorando a Dios. Según Salmo 146, las actividades mentales de la persona cesan con la muerte, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Salmos 146, 4. Esta es una descripción bíblica perfecta de lo que sucede al morir. Y Eclesiastés capítulo 9 agrega que los muertos nada saben, y que en la tumba no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés capítulo 9 versos 5 y 10. Estas declaraciones confirman la enseñanza bíblica de que los muertos están inconscientes. La enseñanza bíblica de la inconsciencia en la muerte no debería generar pánico en los cristianos. En primer lugar, a los que mueren sin ser salvos no les espera un infierno que arda eternamente, ni un purgatorio temporal. En segundo lugar, a los que mueren en Cristo les espera una recompensa asombrosa. No es de extrañar que, para el creyente, la muerte es un asunto trivial. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Juan capítulo 8 versos 51 y 52, Colosenses capítulo 3 verso 4, deseado de todas las gentes, página 731. Piensa en los muertos en Cristo. Ellos cierran los ojos en la muerte y ya sea que estén en la tumba 1500 años o 5 meses, a ellos les da lo mismo. De repente es el regreso de Cristo. Entonces, podríamos afirmar que, en cierto sentido, los muertos están mejor que nosotros, los vivos. Audioescuelasabática.com. Jueves 13 de octubre. Descansar con los antepasados. Escucha Génesis capítulo 25 verso 8, Segunda de Samuel capítulo 7 verso 12 y Primera de Reyes capítulo 2 verso 10 y capítulo 22 verso 40. ¿Qué añaden estos textos a tu comprensión de la muerte? Génesis capítulo 25 verso 8. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Segunda de Samuel capítulo 7 verso 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Primera de Reyes capítulo 2 verso 10. Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Primera de Reyes capítulo 22 verso 40. Y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar Ocosías su hijo. El Antiguo Testamento expresa de diferentes formas las ideas de la muerte y la sepultura. Una de ellas es la noción de unirse a su pueblo. Por ejemplo, acerca de Abraham, se nos dice que exhaló el espíritu y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Génesis capítulo 25 verso 8. Aarón y Moisés también se unieron a su pueblo. Deuteronomio capítulo 32 verso 50. ¿Qué nos enseña sobre la naturaleza de la muerte el hecho de que tanto los reyes buenos como los malos terminarán en el mismo lugar al morir? Segunda de Reyes capítulo 24 verso 6. Y durmió Joacim con sus padres, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Segunda de Crónicas capítulo 32 verso 33. Y durmió Ezequías con sus padres, y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y todo Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Otra forma de describir la muerte es mediante la declaración de que alguien durmió con los antepasados. Acerca de la muerte del rey David, la Biblia dice que durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Primera de Reyes capítulo 2 verso 10. La misma expresión se utiliza también para varios reyes hebreos, tanto fieles como infieles. Podemos identificar al menos dos aspectos significativos en el hecho de dormir con los antepasados. El primero es que tarde o temprano llegará el momento en que necesitaremos descansar de nuestras obras y sufrimientos agotadores. Otra idea es que no somos los primeros ni los únicos en seguir ese camino indeseable, porque nuestros antepasados ya se adelantaron a nosotros. Los que mueren en Cristo pueden ser enterrados cerca de sus seres queridos, pero aún así, no hay comunicación entre ellos, ya que en realidad la muerte es la no existencia. Permanecerán así hasta ese glorioso día en que por un milagro recreador divino,
despertarán para reunirse con sus seres queridos que murieron en Cristo. Imagínate cómo sería si los muertos estuvieran realmente conscientes y pudieran ver cómo es la vida aquí, especialmente para sus seres queridos que a menudo sufren terriblemente después de la muerte de ellos. ¿Por qué entonces la verdad de que los muertos duermen debería ser tan reconfortante para los que estamos vivos? Audioescuelasabática.com. Viernes 14 de octubre, para estudiar y meditar. Lee en Elena de White El conflicto de los siglos, el misterio de la inmortalidad, páginas 586 a la 606. Si alguna vez pasaste por una cirugía y te aplicaron anestesia general, es posible que tengas una vaga idea de cómo sería estar muerto. Pero aún así, cuando estás bajo anestesia, tu cerebro sigue funcionando. Imagínate cómo será estar muerto cuando todas las funciones cerebrales, todo se haya detenido por completo. La experiencia de la muerte entonces es cerrar los ojos y en lo que respecta a cada persona muerta que haya vivido, lo siguiente que verá será Jesús en su segunda venida o después del milenio. Ver Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 15. Hasta entonces, todos los muertos, los justos y los impíos, descansarán durante lo que les parecerá un instante al resucitar. Para quienes seguimos vivos, nos parece que la muerte dura mucho tiempo. Para los vivos, sí, pero para la percepción de los muertos, dura solo un instante. Comillas, si fuese verdad que las almas de todos los hombres van directamente al cielo en la hora de la disolución, entonces bien podríamos anhelar la muerte antes que la vida. Esta creencia ha inducido a muchas personas a poner fin a su existencia. Cuando uno está anodadado por los cuidados, las perplejidades y los desengaños, parece cosa fácil romper el delgado hilo de la vida y remontarse hacia el más allá, a la bienaventuranza del mundo eterno. Conflicto de los siglos, página 595. Comillas, en ningún lugar de las Sagradas Escrituras se encuentra declaración alguna de que los justos reciban su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. Los patriarcas y los profetas no dejaron tal seguridad. Cristo y sus apóstoles ni la mencionaron siquiera. La Biblia enseña claramente que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se los representa como durmiendo hasta el día de la resurrección. Conflicto de los siglos, página 605. Preguntas para dialogar. 1. La noción bíblica del ser humano integral, que permanece consciente solo como una persona indivisible. ¿Cómo nos ayuda a comprender mejor la naturaleza de la muerte? 2. La teoría de la inmortalidad natural del alma, con todas sus incontables ramificaciones, se ha apoderado del mundo. Entonces, ¿por qué nuestro mensaje sobre el estado de los muertos es trascendental? ¿Por qué también, incluso entre los cristianos, encontramos una oposición tan fuerte a lo que en realidad es una enseñanza maravillosa? 3. Entender correctamente el estado de los muertos, cómo debería protegernos de lo que pueda aparecer ante nuestros ojos. Es decir, ¿por qué no siempre podemos confiar en lo que vemos, especialmente si lo que vemos o creemos ver es el espíritu de un pariente muerto, como algunos han informado?